Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Sí, estuvimos ausentes algunos días, pero no nos fuimos, no nos mudamos, no nos quedamos sin internet. Es simplemente que estuvimos con varias actividades superpuestas. Gracias a todos los que se comunicaron y estuvieron allí preguntando qué pasó. Bueno, estamos de vuelta en la semana número 8 del trimestre con el título de la lección que es Sexualidad Conyugal, diferencia. Es que en dos lecciones anteriores nosotros hablamos acerca, por un lado, de la dualidad que hay allí en la unión conyugal de un hombre y una mujer y por otro lado también la igualdad de naturaleza. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar de las diferencias. En diferentes culturas existen diferentes conceptos de lo que es un género y cuál es el rol de ese género. Por ejemplo, en algunos lugares y en algunas sociedades se piensa que las mujeres son frágiles, que hay que cuidarlas, hay que protegerlas constantemente. En otras culturas, al contrario, son fuertes y pueden ser las portadoras de cargas tanto emocionales como físicas, ¿sí? Es solo mirar un poquito en Google. En cuanto se habla de que los hombres de repente por ser hombres ya son dignos de ciertos privilegios o en otros lugares y en otras culturas son simplemente participantes incidentales en lo que es la procreación y el mantenimiento del linaje de una sociedad. Ahora, hay diferentes definiciones de lo que es un género y de los roles de género, entonces algunos han llegado a la conclusión de que el género en sí es apenas una construcción social. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué podemos decir? Bueno, lo primero que podemos decir es que la Biblia nos presenta los principios y las normativas que rigen nuestras vidas y nuestras conclusiones, nuestros conceptos. Entonces, la Biblia nos presenta que hay una designación binaria de sexo biológico que se presenta allí en Génesis capítulo 1, versículo 27, o sea, hombre, mujer. Así es como nacemos, ¿sí? Salvo algunas excepciones que, bueno, hay que estudiarlas desde el punto de vista científico, pero yo, Tito, soy hombre, Lili es mujer. Ahora, de allí ya comenzamos a hablar del género. ¿La Biblia será que nos presenta algunos roles que son específicos de cada género? Esta lección no buscó ser exhaustiva, no se presentaron todos los argumentos, toda la información. Lo que se busca es que terminando esta lección vos puedas seguir estudiando y puedas seguir reflexionando en cuál es el plan que Dios tiene para vos hombre, para vos mujer y qué es lo que Él quiere hacer cuando hombre y mujer se unan. Vamos a hablar de algunos temas que son bien escabrosos y comenzamos con la femineidad. ¿Cuál es el concepto bíblico de lo que debería ser los atributos y también las características del género femenino? En algunas sociedades, en algunas culturas se habla de un género dependiente, débil, simple y llanamente porque hablamos de mujeres, ¿no? Ellas tenemos que proteger las pobrecitas. Pero por otro lado también se está regularizando bastante una idea de una mujer independiente, pero ya demasiado independiente, demasiado fuerte, que ya no necesita de nadie. Ambos extremos no son bíblicos, no representan una posición bíblica. Así que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a este tipo de conceptos. En las Sagradas Escrituras, Dios afirma los atributos del género femenino refiriéndose a sí mismo. Sí, esto es muy interesante. En Isaías capítulo 66, versículo 13, por ejemplo, Dios habla del consuelo suyo, del consuelo de Dios, refiriéndose o usando el consuelo de una madre como el ejemplo. En Isaías también, el capítulo 42, versículo 14, Dios habla de los dolores de una mujer que está en parto y de esa manera describe el dolor y la pasión de Dios por las almas. Pablo va a utilizar después esta misma ilustración en Gálatas capítulo 4, versículo 9, cuando se refiere a él mismo. Isaías 66, 9, Salmos 71, 6, Salmos 22, 9 y 10. Allí se habla acerca de la capacidad para crear a través del parto y el tema del vientre de la mujer como con esa capacidad de poder generar vida o conservar vida. Todos estos atributos que son propios del género femenino que Dios, como te digo, está utilizando para describirse a sí mismo. También se utilizan imágenes del mundo animal inclusive. Por ejemplo, Deuteronomio 32, 11, cuando se habla de la madre águila que destruye el nido, para que sus polluelos los aguiluchos puedan volar y hasta utiliza sus alas para llevarlos encima. Una ilustración interesante. La gallina que reúne a sus hijos, ¿sí? Nosotros por ahí capaz que no entendemos tanto este concepto, pero está ahí en Mateo capítulo 23, versículo 37, Lucas 13, 34, o la madre osa furiosa que quiere defender a sus hijos que se presenta en Oseas 13, 8. Proverbios 31 presenta a la feminidad ideal y acá vamos a aclarar algunos conceptos, ¿sí? Si vos lees Proverbios 31 vas a encontrar las virtudes clásicas, tradicionales de belleza, diligencia y sabiduría. Pero ojo, ¿sí? Porque tenemos que leer esto más a profundidad y ahí vas a encontrarte algunas características de esta mujer que está siendo descrita. Es cierto que se describe a una mujer ama de casa,
pero por otro lado también se habla de que ella es emprendedora, tiene diligencia, sabe lo que es el sacrificio, tiene perspicacia, inteligencia, iniciativa, innovación, valor, ¿sí? En ninguna parte de la Biblia se describe a la mujer como un ser humano pasivo, un ser humano que, bueno, pobrecita, tiene que estar recibiendo nomás todo de arriba. No se habla de la mujer en ese sentido. Así que, querido amigo y querida amiga, por favor, ten en cuenta que se describe al género femenino no como pasivo, sino como que tiene, sí, misericordia, ternura y es paciente, pero también es justo, enérgico y fuerte, así como Dios. Hablemos de masculinidad desde el punto de vista bíblico, ¿sí? En diferentes culturas vamos a encontrar normalmente que se habla del hombre como una figura fuerte, enérgica, activa, a la cual hay que respetar y a veces hasta temer. También se empiezan a escuchar ahora ideas de que el hombre debería ser más pasivo, menos enérgico, más amorfo, ¿no? Ninguna de esas dos posturas refleja el principio bíblico de lo que tiene que ser un hombre, ¿sí? En la Biblia Dios se representa a sí mismo con características del varón como padre, hijo, hermano, esposo, y de todas estas maneras Él quiere indicar un poquito cuál es su relación con su pueblo, cuál espera que sea su relación con su pueblo. Las Sagradas Escrituras enfáticamente declaran que el hombre no debe abusar de la mujer de ninguna manera, ¿sí? Pero por otro lado, lastimosamente, tenemos personas que tergiversan textos bíblicos. Por ejemplo, un clásico, Efesios capítulo 5. En esa subsección de Efesios 5, que comienza en el versículo 22, comenzamos a ver que, bueno, la mujer debe someterse a su esposo. Sin embargo, también se habla de que el hombre debe someterse a su esposa, ¿sí? El versículo 21 es muy revelador, someteos los unos a los otros. Hay una connotación que quizás hoy nosotros no entendemos, pero que está implícita en el texto bíblico, de que cuando hablamos de sumisión dentro de la unión conyugal, estamos hablando de respeto mutuo, deferencia, cesión inclusive. A veces yo tengo que ceder ante mi pareja. El marido es jefe de la familia, eso lo deja bien claro el versículo 23 de Efesios 5, pero debe guiar a su familia con amor, como Cristo amó a su iglesia, dice el versículo 25. Es decir, el amor de Cristo es el modelo a seguir. Salmo 103, 8 al 14 nos presenta el amor del Padre. Se nos presenta a un Padre que sí, tiene fuerza, pero al mismo tiempo también tiene misericordia. Y yo tengo aquí algunos otros textos que quiero compartir contigo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se destacan la providencia y el tierno cuidado de Dios el Padre. Se da el ejemplo, por ejemplo, de Moisés, de David, de Isaías, de Malaquías y hasta del mismo Dios, ¿no? Características de un padre que reflejan las características de Dios en su relación con sus hijos. Jesús siempre se dirigió a Dios como padre, y eso lo vas a ver en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, versículos 16, 45, 48 y así por adelante. En Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 10, se nos presenta a Dios que trata con sus hijos mediante la disciplina y la corrección para que puedan participar de su santidad. Mientras que Pablo utiliza el tema de la masculinidad en 1 Corintios capítulo 16, 13, donde él utiliza esta palabra andrizomai, si el griego es medio difícil, para explicarnos que nosotros deberíamos ser valientes como hombres cuando somos cristianos. Algunas personas podrían tomar todos estos textos y estos conceptos desde sus ojos contaminados por lo que la sociedad actualmente quiere pasarnos y decir, no, pastor, vos me estás hablando de mucho machismo allí, hay mucha misoginia, me parece que tus conceptos están traspasados. Mira, nosotros necesitamos algunos conceptos absolutos y esos conceptos están en la Biblia. Si no, fija cómo está la sociedad ahora que está queriendo tergiversar los conceptos de la Biblia para amoldarlos a los deseos que ellos mismos como seres humanos tienen. Nos está yendo súper mal. ¿Por qué no volver a lo que Dios ya dejó claramente en su palabra? Lo que Dios pide normalmente está más allá de nuestra capacidad humana. Entonces lo que deberíamos hacer es arrodillarnos y pedirle al Dios omnipotente que nos prometió todo el poder del universo que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Pero lo que normalmente hacemos es lo contrario. Tratamos de rebajar los estándares de Dios para que coincidan con nuestros tristes logros en esta vida que nos toca tener aquí en la tierra. Un cristiano que hace eso está supuestamente aceptando un tipo de piedad, pero está negando su eficacia. Por ejemplo, cuando hablamos de feminidad y masculinidad, nosotros sabemos perfectamente que Dios nos creó, hombre y mujer, para poder mostrarle al universo los rasgos de su carácter. Es decir, un hombre solo no puede mostrar de manera completa lo que es Dios, una mujer sola no puede hacerlo, también un hombre con un hombre y una mujer con una mujer no lo logran.
Pero hoy, en la sociedad en la que vivimos, estamos encontrando conceptos que cada vez atentan más al modelo original que Dios creó, y nosotros tenemos que estar despiertos para que esas ideas no lleguen a contaminarnos a nosotros. Perdón que utilice términos muy fuertes, pero esto es muy importante. Ahora nosotros podríamos salir de la masculinidad y feminidad y dirigirnos lentamente hacia un área bastante complicada. Hablemos de homosexualidad. Existe la atracción hacia el mismo sexo, y ese es un resultado natural de nuestra naturaleza, valga la redundancia, dañada por el pecado. Es cierto, no es el único pecado, no es el peor, pero la homosexualidad, la atracción hacia personas del mismo sexo, está catalogada como abominación en Levítico 18, 22, 20, 13, y es uno de los muchos pecados que excluyen del reino, como se expresa allí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. No sé si te diste cuenta, estoy siendo intencional con algunas expresiones. La homosexualidad no es el peor pecado que existe, gente, ¿sí? Deberíamos empezar a quitarnos esa idea de la mente. Cualquier pecado puede separarnos del reino, y debemos pedir el mismo poder del Espíritu Santo para poder vencer a esos pecados, sean cuales sean. Es importante reconocer que la práctica de la homosexualidad es bíblicamente incorrecta, pero seamos francos, como iglesia, como grupo de creyentes, no nos estamos preparando demasiado para recibir a las personas que luchan con este pecado en particular. Nosotros estamos viendo en medios cristianos mucho desprecio, mucha discriminación, mucha falta de información. ¿Qué te parece si, como parte de tu preparación para el reino y como parte de tu deseo de participar de la predicación del Evangelio, le pedís un poco al Señor que te ayude a practicar el diálogo, la amabilidad, la tolerancia y la paciencia para compartir de manera mejor, valga la redundancia, otra vez el Evangelio de esperanza que se nos presenta en la Biblia? Recordar que sí, la homosexualidad es un pecado como cualquier otro. No es una enfermedad, no es una desviación, y a vos y a mí nos corresponde ayudar a las personas que luchan con el poder del pecado, presentarles a ese Jesús que les ayudará a vencer. En algunas áreas nosotros debemos prepararnos mejor. Ya hay lindos ministerios que se están ocupando de ayudar a personas que luchan con esto, ¿sí? Pero nosotros en nuestras iglesias debemos estar preparados para recibir con amor y para dirigir a Jesús a estas personas. Porque vos y yo no podemos solucionar el pecado, ni siquiera podemos solucionar los nuestros. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien a que solucione los suyos? Así que, ¿qué te parece si, aprovechando que estamos estudiando sobre estos temas en este trimestre, podamos recabar más información, prepararnos mejor, orar más al respecto y de esa manera tratar de pasar el evangelio de la sexualidad bíblica a las personas que lo necesitan? Bueno, claro, para eso primero nosotros tenemos que practicarlo, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y sí, nos encontramos la semana que viene.